A continuación, un toque de la cultura rusa. Buenas tardes, estimados televidentes. En vísperas del Día Internacional de Cosmonáutica, quisiera presentarles un documental del canal de televisión rusa, la Rusia Hoy, que se llama Gagarin, el destino de un hombre. Seguramente ustedes conocen que el día 12 de abril de todos los años se festeja el Día Mundial de la Aviación y de la Cosmonáutica. Y este día fue elegido para dar el honor al primer vuelo espacial que fue realizado por el cosmonauta soviético Yuri Gagarin, que hizo este vuelo en la nave espacial Vostok 1. Él sobrevoló la Tierra. Permaneció 108 minutos en el espacio y después regresó a la Tierra. Y seguramente después de ser el primero al volar al espacio, se convirtió en la persona más adorada, más querida en el mundo. Y ustedes van a ver en esta película con qué fervor la gente de todo el planeta lo estaba recibiendo en todos los rincones de la Tierra. Ustedes lo van a ver con sus propios ojos porque hay muchos documentales, digamos, los trozos que fueron puestos en esta película y estas cintas fueron filmadas en los años 61 y después. Sin embargo, detrás de este mito estaba la persona de carne y hueso, que seguramente después de realizar este vuelo histórico debió asumir una presión psicológica muy fuerte. Y también ustedes van a ver en esta película cómo estaba pasando su vida antes y después de este histórico vuelo. Entonces, disfruten por favor de esta interesante película. Boris Kukuliev y su mujer Karelia Kukulieva son pintores famosos del pueblo ruso de Palej. Antes de la revolución, Palej era conocido por la pintura de iconos. Durante la época soviética, los artistas se dedicaron a pintar a los héroes de los cuentos de hadas. Y el 12 de abril de 1961 ocurrió un milagro. Un cuento de hadas se hizo realidad. ¡Vámonos! Imagínense, era el primer hombre que volaba al espacio. Era algo grandioso. La emoción era inconmensurable. Los artistas no entendieron del todo lo que pasaba, pero intuían que un nuevo héroe emergía y que sería digno de los pinceles de todos los artistas venideros. El héroe que descendía de los cielos era hijo de un humilde carpintero, Yuri Gagarin. Nuestro arte de Palej tiene sus raíces en la pintura de íconos. Por eso no podemos romper esta tradición ni con las características creativas de este arte. Viene del corazón. Yo ni siquiera lo vi nunca en persona. Si Yuri Gagarin hubiera sabido que los artistas de Palej habían decidido crear una serie de pinturas en las que él aparecía en un contexto casi bíblico, seguramente no lo habría probado. El primer vuelo del hombre al espacio se consideró un triunfo para la ciencia. El mismo Gagarin a menudo decía que el vuelo al espacio no fue ningún milagro, sino el resultado directo del duro trabajo de miles de personas, investigadores, ingenieros y constructores. Y que él simplemente tuvo suerte de que entre 12 candidatos dignos le eligieran a él.
En su propia historia no hay cabida para milagros, profecías ni casualidades. Lo galardonaron con elogios y hubo una recepción especial con motivo de la ocasión. Y de repente dijo: señoras y señores. En aquella época, en los años 60, no había señoras ni señores. Simplemente había ciudadanos, en el mejor de los casos mujeres y hombres. Yo sé de dónde provenía. Conozco la aldea de Klushino. Nació en una familia humilde, en una pequeña casa de un pueblo muy remoto. Yuri Gagarin nació en 1934 y en 1935 Konstantin Tsiolkovsky, el primer teórico de la cosmonáutica, escribió lo siguiente: «Puedo imaginarme fácilmente quién será el primer hombre que superará los límites de la gravedad de la Tierra». Es ruso, es un ciudadano de la Unión Soviética. Lo más probable es que sea piloto de profesión. Puedo imaginarme su honesta cara rusa y sus rasgados ojos azules. Esto es lo que Tsiolkovsky publicó en 1935. Y lo curioso es que lo publicó cuando Yuri Gagarin contaba con un solo año de edad. Y cuando Yuri solo tenía 7 años empezó la guerra. El ejército soviético se retiró y a la aldea de Klushino llegaron pacíficamente soldados alemanes. A los residentes de Klushino los forzaron a desalojar sus casas y la familia de Gagarin se vio obligada a vivir durante 2 años en un refugio excavado detrás de la valla en el campo. La cocina de los alemanes estaba cerca de su refugio, en un patio. Cuando los alemanes terminaban de servir a los soldados, todo estaba tranquilo y solíamos ir a donde tiraban la basura para encontrar alguna loncha de salchichón o un trozo de pan que hubieran tirado. Según recuerda Yevgeny Derbenkov, a los residentes de la aldea les aterrorizaban los aviones, y Yuri Gagarin, el amigo que compartió con él su hambrienta infancia, ni siquiera soñaba con volar. Pero un día la curiosidad resultó ser más fuerte que el miedo. Vino corriendo hacia mí y me dijo: Yevgeny, vamos, un avión ha caído en los arbustos, en un pantano, se ha partido en 2. Cuando yo llegué ahí, Yuri estaba dentro del avión. Nunca olvidaré sus palabras. ¿Por qué has tardado tanto? Ya estoy volando. Pero aún quedaba mucho para un vuelo de verdad. En 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, la familia se mudó a Gzhatsk. Ahora esta pequeña ciudad en la provincia de Smolensk se llama Gagarin. Una vez, en el año 1946 o 47, Yuri y su hermano Boris volvían del colegio. Cuando pasaban por la plaza central, donde ahora hay un monumento a Gagarin, vieron lobos. Imagínense hasta qué punto la ciudad estaba en ruinas si había lobos en pleno centro. Los chicos que sobrevivieron a la guerra no tenían miedo ni de los lobos ni de la muerte. Incluso el juego favorito de Yuri Gagarin a los 12 años era una especie de desafío. Le gustaban mucho las granadas. Agarraba una y tiraba de la anilla. A los 10 segundos debía explotar. Entonces empezaba a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y la tiraba hacia arriba. La granada explotaba en el aire como si fuera un rayo, con un fuerte estallido. Las chicas se interesaban por él mucho. Siempre iban detrás de él intentando establecer contacto. Era muy guapo y de complexión fuerte. Además era boxeador. También tocaba la trompeta. Era el primer trompeta de la orquesta. Yo iba a su casa a pedirle que me prestara. Por favor, dame tu trompeta. Quiero aprender a tocar. Al final lo conseguí y me convertí en el segundo trompeta de nuestra orquesta. Con la suerte que tenía, ¿por qué de repente a los 15 años Yuri Gagarin abandonó la escuela, se fue de casa e ingresó en una escuela técnica? Ahora es difícil entenderlo.
pero a todos los que recuerdan los años de la posguerra les parece bastante lógico. ¿Cómo íbamos a vivir a costa de nuestros padres? Llevábamos una vida muy humilde. Se puede decir que vivíamos mal. Por eso se formó un grupo grande de jóvenes que querían estudiar y trabajar. Era hora de dejar de leer libros y escribir textos. Ser fundidor no era la elección de Gagarin. Simplemente era el único oficio que se enseñaba a los jóvenes que dejaron los estudios después del 6º grado. Al principio, Yuri les tenía envidia a los torneros y fontaneros, pero poco a poco se acostumbró al calor abrasador y al metal fundido. Al cabo de 10 años, cuando al descender de la órbita empezara a arder el revestimiento de su nave espacial, Gagarin diría con tranquilidad: «Me estoy quemando. Hasta siempre, camaradas». Nunca dijo que le diera miedo, pero sí contó que se asustó cuando descendía y veía por la ventana cómo ardía su cápsula. Entonces dijo que realmente tuvo miedo. Pensó que se iba a quemar vivo. Pero el primer cosmonauta del mundo no se quemó. Ni siquiera perdió la razón, como lo temían los psiquiatras. Lo más increíble fue que, después de dar la vuelta a la Tierra, aterrizara en el lugar donde se elevó al cielo por primera vez. Y dijo: «Conozco este lugar. Es cierto, estuve volando por aquí. Es el Club de Aviación de Saratov. Se graduó en ese club. Conocía todos esos campos». Se cree que Yuri Gagarin ingresó en ese club cuando ya estaba en el 3er curso del Instituto Técnico Industrial por la simple razón de que la profesión de piloto en aquel momento era muy prestigiosa. Queríamos demostrar que estábamos a punto de ser aviadores. Entonces Yuri dijo: «Víctor, vamos a la tienda militar y nos compramos gorros de aviador. Nosotros íbamos a bailar». Yuri salía con una chica. Se llamaba Ina y era muy bonita. A ella le gustaba él y él estaba perdidamente enamorado de ella, de lo cual se enteraron los padres de la chica. Vivían aquí en una casa donde vivía la élite soviética. El padre de Ina trabajaba en el comité provincial del partido y un día le dijo: «Ina, mira, Yuri Gagarin es un estudiante sobresaliente, pero después de graduarse en el Instituto Técnico Industrial, ¿cuáles son sus planes? Llegará a ser como máximo jefe de taller, pero no mucho más». Aunque casi en todas las fotos de aquella época Gagarin está sonriendo, los amigos sabían que para él aquel tiempo fue duro. Su novia le dejó, y las cosas en la aviación tampoco le iban bien. Casi estaba a punto de ser expulsado de la escuela. Decían que no era muy diestro. Le costaba mucho aterrizar el avión. No podía ver la tierra y no sabía aterrizar sin dejar caer la máquina y romper el tren de aterrizaje. Al final tuvieron que agregarle horas extras de vuelo y luego más vuelos de control. Según la biografía oficial de Gagarin, después de su primerísimo vuelo, Yuri sabía que llegaría a ser no solo piloto, sino piloto militar. Volaría a las nubes en un avión de combate. Pero la realidad resultó ser algo diferente. De hecho, el destino del futuro cosmonauta fue decidido por desconocidos funcionarios del Ministerio de Educación. Él y yo queríamos ingresar en el Instituto Técnico de Acero y Aleación, después de graduarse en la escuela técnica. Entonces había un sistema que consistía en que el 5% de los mejores alumnos podía ingresar en la universidad sin dar el examen de ingreso. Y nosotros queríamos ingresar en la universidad, pero el país necesitaba artesanos. Y en nuestro grupo había solo 15 personas, así que nos repartieron por toda la Unión Soviética. Yuri se vio obligado a ir a Tomsk y yo a Stalino, y así no nos permitieron estar entre ese 5%. Eso fue un punto de inflexión. ¿Trabajar en Siberia en una fábrica al lado de hornos abrasadores o ir al ejército para volar por el cielo azul en aviones? La elección era evidente. Gagarin terminó sus estudios en el Club de Aviación de Saratov y sin exámenes ingresa en el Instituto de Aviación Militar de Oremburgo y le nombran ayudante del comandante del pelotón. Le gustaba mucho el orden y que todo estuviera como tenía que estar. Un invierno,
Todo el mundo se estaba preparando para salir afuera para los ejercicios de entrenamiento matutinos. Yo le dije, yo no voy, no me encuentro bien. Y él me contestó, no, tú vas, veo que estás fingiendo, y si no vas te quedarás fregando el suelo del cuartel. No aceptaba ningún favoritismo. La famosa sonrisa de Gagarin. Es difícil de imaginar que el primer cosmonauta del mundo pudiera ser severo. Y más difícil aún de imaginar que a Gagarin alguien pudiera odiarlo. Sin embargo, 4 años antes del vuelo al cosmos, sus compañeros del club de aviación decidieron darle una lección y propinarle una paliza. A los chicos les gustaba escapar de vez en cuando de los cuarteles. Él, como ayudante del comandante del pelotón, les advirtió: muchachos, si van una vez más, informaré a los jefes. Eso no les gustó y le dieron una paliza. Le pusieron un saco en la cabeza y empezaron a golpearlo. 3 cadetes de los que le dieron la paliza a Gagarin fueron expulsados, pero luego él mismo reconoció que se lo había merecido. Me dijo: Víctor, ¿sabes? Es que era joven. Está claro que no tenía que meterme en eso. Debería haber hecho la vista gorda. Pero tú sabes que yo no soy así. Estas imágenes fueron filmadas en la primavera de 1962 en Japón. Había pasado 1 año desde el vuelo al cosmos. Para aquel momento Gagarin ya no tenía detractores. Parecía que le quería todo el mundo, mientras millones de muchachas le tenían envidia a su esposa. Valentina era una discreta mujer morena. ¿Por qué se convirtió ella en su mujer? ¿Por qué se enamoró de ella? ¿Cómo consiguió conquistar el corazón de este héroe? La respuesta es simple. Cuando se encontraron por primera vez en una pista de baile de Oremburgo, Valentina rechazó al cadete Gagarin. No le gustó. Y Gagarin no estaba acostumbrado a rendirse. Cuanto más difícil e inalcanzable parecía la meta, más lo atraía. Era una muchacha simpática y bastante delgada. La conocimos los dos juntos. Valentina también me gustaba a mí. Quería quitársela, pero no lo conseguí. Al conocerla, la seguía por todas partes y no la dejaba sola. Valentina se casó con un piloto, pero Gagarin sirvió como piloto tan solo durante 2 años. Cuando le propusieron pasar un chequeo médico para comenzar a prepararse para los vuelos espaciales, Gagarin no dudó ni un segundo. Por supuesto, estaba de acuerdo. Cuanto más inalcanzable parecía una meta, más lo atraía. Lo más difícil fue la prueba en la cámara de presión a la altura de 14.000 metros, tan solo con la máscara de oxígeno opuesta. A menudo, a los aspirantes les empezaba a hervir el nitrógeno en la sangre. Eran unas pruebas excesivas que afectaban la salud y les hicieron retirarse a muchos candidatos dotados. Por eso nos indignábamos. Por cierto, el que nos incitó fue Yuri. Cuando el jefe del hospital lo supo, hasta amenazó con expulsar a Gagarin. También había un médico, el profesor Yezdovsky, que de repente nos dijo: ¿saben qué les diferencia de los perros? Que ellos están callados y ustedes ladran. En la historia de la conquista del espacio cósmico quedaron los nombres de tan solo 2 perros que regresaron con vida a la Tierra. Fueron los legendarios Belka y Strelka. Pero también existió Laika, enviada al espacio en una cápsula sin la posibilidad de regresar. Lisichka y Chaika murieron en la explosión del cohete en el momento de arranque.
Todos los que formaban parte del equipo de Gagarin sabían que les podía pasar lo mismo. La probabilidad de que sobrevivieran no era muy grande, sin embargo, cada uno soñaba con ser el primero. Y la decisión final dependía en gran medida del diseñador principal de la nave espacial, Sergei Korolev. Por primera vez nos encontramos con Korolev en octubre del 1960. Primero se dirigió a Gagarin. Le preguntó dónde vivía, dónde había pasado el servicio militar y qué tal estaba su familia. Y luego siguió por orden alfabético, Anikеев, Bykovsky, Volinov, etc. Y ya en aquel momento, al salir de ahí, yo dije, este es el primer candidato. Todos pensábamos que era piloto de pruebas. Y cuando nos enteramos el 12 de abril de que en realidad formaba parte del equipo de cosmonautas, esto fue para nosotros como un rayo en un cielo sereno. Ni lo sospechábamos. Fui a la Plaza de la Revolución y casi no reconocí Moscú. Había una gran muchedumbre que reía, lloraba, se abrazaba, globos en el aire. Y pregunté, ¿qué ocurre? Y me contestaron, ¿en qué planeta vives? Gagarin. Gagarin viajó al espacio. Al fin y al cabo, se trata de un ser humano que descendió del cielo, no de una altura de 22 o 24 kilómetros, que antes ya fue superada por otros, sino del mismo cielo, del reino de Dios, y naturalmente todos se preguntaban, ¿habrá visto a Dios o no? Gagarin no vio a Dios. Él mismo fue tratado como Dios. Estaba fascinado por las estrellas y se convirtió en una superestrella que todos querían conocer, desde la reina de Inglaterra hasta su ex compañero de habitación. La gente por todas partes decía, es grande y genial. Estuvo allí donde nadie ha estado jamás. Y yo quería hacerle algunas preguntas, hablar con él para entender quién era en realidad. Igual ya se había convertido en un extraterrestre. Mientras tanto, Gagarin tenía un mensaje que quería transmitir a la humanidad. Cuando aterrizó dijo, la Tierra es maravillosa y nosotros, los que la habitamos, tenemos que estar unidos. Quiero enfatizarlo, estar todos juntos, es decir, todos los seres humanos tenemos que unirnos para cuidar de la Tierra. Pero la humanidad parecía no oír su mensaje. Sus prioridades eran algo más prosaicas. Sí, ya la cuidaremos, decían. Y enseguida le pedían un autógrafo, una foto o algún favor, como por ejemplo conseguir alimento para el ganado. Mi ganado necesita una ayuda. No tengo nada para darles de comer. Y le decía, ¿puedes conseguir un poco de alimento? Pedírselo al gobierno. Y lo conseguía. Conseguía bicicletas y, perdónenme, también inodoros para la gente que trabajaba en la construcción. La ciudad estaba en un gran abandono. Él consiguió un sistema de alcantarillado para la ciudad. Y todas las calles se pusieron en obras. Yuri Gagarin vino a su ciudad natal, Gzhatsk. Todos querían hacerle muchísimas preguntas. Es decir, siempre teníamos visitas. Cada vez que venía, nuestra casa estaba llena de gente. Algunos necesitaban ayuda con la vivienda, otros pedían que les consiguiera una plaza en un buen hospital, y a veces llegaba y no le daba tiempo a hablar con nadie, porque recibía una llamada urgente de Moscú con la orden de volver a la capital cuanto antes, y regresaba a Moscú. Después del vuelo ya no se pertenecía ni a sí mismo ni a su familia. Me refiero a su mujer y a sus hijos. Sinceramente, ahora me toca trabajar mucho. Si antes de realizar el vuelo tenía un horario estrictamente definido, ahora mi día laboral resulta mucho más largo. En vez de las 7 u 8 horas diarias, tengo que trabajar 12, 15 o incluso más. Aquí tenemos imágenes de archivo en las que se ve al cosmonauta con su esposa y 2 hijas.
Aunque dan la impresión de familia ideal, en realidad están siendo grabados por un equipo de documentalistas para un registro histórico. Él no lo necesitaba, sino que el país lo necesitaba. Él era una especie de símbolo. Lo llevaban a eventos, a encontrarse con esta persona. El hombre estaba exhausto. Eso es lo que decía. Mi mayor plan, mi mayor sueño es poder hacerlo una vez más si mi estado de salud, mis capacidades y mis habilidades profesionales me lo permiten. Me gustaría ir otra vez al espacio exterior y a otros planetas. Por supuesto, tengo claro que mientras mis colegas no hayan ido al espacio aún, no me dejarán ir a mí. De todas formas, espero con ansias la próxima oportunidad que tenga de ir al espacio. A veces se desenfrenaba. Cuando visitaba a sus padres en Gzhatsk, manejaba un Renault. Lo manejaba como loco. Una vez lo acompañé en su Renault y no lo hice nunca más. Él necesitaba liberar el estrés de alguna forma porque tenía muchas responsabilidades. Cualquiera se vuelve loco con tanta presión. Estaba indignado y frustrado porque no lo dejaban volar. Efectivamente, le ponían límites todo el tiempo y él siempre pedía volar. Puedo pilotar un MiG-15 o lo que sea. Solo quiero volar. Y decía, así es, no me dejan volar. Me están protegiendo. El 27 de marzo de 1968, en un vuelo de rutina de un avión de combate en compañía de Vladimir Seryogin, Yuri Gagarin, el primer cosmonauta del mundo, murió, a pesar de los esfuerzos realizados por protegerlo. Y uno piensa, ¿pero por qué Gagarin? ¿Por qué justo él? Había otros. ¿Por qué a él y no a nosotros? ¡Qué tragedia más absurda! No tuvo por qué pasar. No tuvo por qué pasar. Fue un error horrible lo que hicieron con Gagarin. Poco antes de su muerte, Yuri Gagarin, de 33 años, había dicho: «Parece que no moriré nunca», mientras firmaba una copia de yeso de una estatua de Grigori Postnikov. Cuando estábamos en el funeral me dijo, «¿Qué suerte tuvo Yuri?» Y yo le dije, «¿Cómo dices eso, Grigori? Él va a quedar en la mente de la gente como Jesucristo, que murió a la misma edad y será siempre joven». Me dijo Postnikov. Y yo le contesté, «¿Sabes? Habría sido mucho mejor si hubiera muerto a la edad de Moisés». Él falleció, pero para nosotros continúa viviendo. Lo hemos representado no en una nave espacial, sino que en una troika rusa. Él está conduciendo una troika rusa. Nos inspiramos en una línea del poema La canción del halcón, de Gorky, que dice: «Puede que mueras, pero siempre serás el ejemplo vivo, el llamado orgulloso a la libertad y a la luz». Estimados televidentes, espero que les ha gustado la película sobre el primer cosmonauta del mundo, Yuri Gagarin. Y a mí me pareció muy interesante porque nos muestra toda la vida de esta persona que para nosotros es como un ídolo. Entonces fue mostrada su infancia muy difícil en los años 40, antes y después de la Segunda Guerra Mundial, y cómo de un piloto común y corriente se convirtió en el primer cosmonauta del mundo. Y está pasando también, está mostrando toda la vida hasta la trágica muerte de Yuri Gagarin 7 años después de su vuelo al espacio. Por eso nosotros vamos siempre a recordar a esta persona
como el primero que salió al espacio y claro que también vamos a recordar siempre su famosa, su fantástica, maravillosa sonrisa llena de la felicidad infantil, tan sincera y tan abierta. Y para finalizar nuestro programa, quisiera agradecer como siempre su presencia y decirles que siempre los esperamos aquí en nuestro programa Un toque de la cultura rusa. Que tenga todo lo mejor y hasta luego. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.